Alabado sea Jesucristo. Le doy la bienvenida a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Que la bendición del Todopoderoso esté sobre todos mis amados hermanos, sobre todos aquellos que están conectados ya en este mismo momento y sobre todos aquellos que también se podrán conectar junto con nosotros o mirarán esta enseñanza en YouTube semanas, días o tal vez meses después. Dios me los bendiga a ustedes que han podido lograr llegar a este canal, tu canal. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Para mí es un honor estar delante de todos mis hermanos el día de hoy. Y hoy vamos a una vez más escudriñar, estudiar el super libro, la palabra de Dios. Así que todos juntos, gloria al Señor, vamos a estar listos para abrir las sagradas escrituras. Así que todos saquen sus Biblias, porque todo lo que debemos de enseñar debe de estar escrito. Y si no está escrito, solamente entonces podrían ser palabras o enseñanzas, ¿verdad? No de Dios, sino de los hombres. Así que mis muy amados, vamos todos juntos. Una vez más, habíamos hablado, mis muy amados, en nuestra parte anterior, donde le había subtitulado La casa del Padre. ¿Se acuerdan? La casa del Padre. Esa fue la última lección que miramos y estuvimos juntos. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, hablando de la responsabilidad, porque todo el título se ha tratado de la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos, nosotros como creación delante de Dios. La responsabilidad es el título de toda esta lección que hemos estado dando. Hoy nos toca la parte número 4. Y como subtítulo, le subtitulé separados. Separados. Ahora, uno de los libros que estudiamos un poquito y leímos un par de versículos fue el libro del Evangelio según nuestro hermano Juan. Juan capítulo 15, versículo 5 al versículo 7. Ahora, mientras nosotros lo buscamos, ahí en el Evangelio, según nuestro hermano Juan, capítulo 15, versículo 5 al versículo 7, quiero primeramente empezar por definir algunos términos que vamos a encontrar en esa cita de Juan, capítulo 15, versículo 5 al versículo 7. Y es algo muy conocido entre el cristianismo evangélico, pero yo creo que es importante que para todos nos enriquezca el entendimiento, entender algunos términos. Por ejemplo, ahí cuando leamos Juan capítulo 15, nosotros vamos a encontrar la palabra pámpano, pámpano. Ahora, ¿qué es un pámpano? Esto es importante entenderlo. Un pámpano en la vid. Un pámpano es un brote verde y blando, es blandito, pero es verdecito, que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto de ese pámpano. O sea que los pámpanos tienen como una forma poquito de caracol, ojalá pudiera mostrarles una figura, pero usted lo puede encontrar ahí, ¿verdad? Usted lo puede buscar y se va a dar cuenta, pero yo quiero explicarle ya de antemano que es un brote verde que está blandito, si está en la vid, por eso se llama pámpano, ¿verdad? Y es cuando las hojas todavía no se han abierto completamente. Entonces tienen una forma como de caracolito, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la vid? Esto es importante entenderlo también. La vid, porque lo vamos a leer en Juan. La vid es como un arbusto o como un tronco. Parece un tronco, ¿verdad? Gloria a Dios, un tronco. Y es como retorcido. Es bastante, bastante peculiar, ¿ok? Porque tiene ramas abundantes y cuando nosotros lo miramos, nos vamos a dar cuenta que tiene una base y tiene bordes, pero también da flores de color verde amarillento, ¿ok? O sea, frutos, en este caso la uva, que es la que es comestible, ¿verdad? Ahora vamos a ir, que entendimos esto poquito, ¿ok? Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 5,
al versículo 7, por lo menos para que tengas una figura ahí en tu mente y en tu corazón. Mira lo que nos dice el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 15, y yo voy a leerlo de la Reina Valera, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, así dice la palabra de Dios, y escrito está, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando todo el tiempo al Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, fíjese bien todo esto, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Ahora, recuérdense que esto estaba relacionado porque estamos hablando de Adán y Eva y estamos hablando de las grandes preguntas que Dios hizo. Y yo les dije desde un principio que esas preguntas eran sumamente importantes porque era Dios haciéndolas. No era cualquier persona, no era un humano, sino Dios mismo. Ahora, ¿qué nos hace entender todo esto? Nos hace entender, de acuerdo al Evangelio, capítulo 15, esto de la vid y esto del pámpano, que cuando algo está desconectado, para recordarnos un poco acerca del evento que estaba ocurriendo en Adán y en Eva, cuando algo está desconectado de lo que da vida, aquello desconectado se tiende a envejecer con el tiempo, a secarse. Tiende a acercarse porque se ha desconectado de su origen, o sea, del origen de lo que lo alimentaba. Ahora, Cristo Jesús es el árbol de la vida. Y por eso es que en Juan capítulo 15, Jesucristo se posiciona como la vid verdadera. Escucha bien, no como cualquier vid, sino como la verdadera. Para entender ese concepto, nosotros tenemos que entender que cualquier planta, al cortar una rama y tratarlo de plantar en la tierra, cuidarla, abonarla, echarle agua y asegurarse que le dio un poquito de sol, tiene grandes probabilidades, mis hermanos, de que eche raíces y se transforme en una nueva planta. Pero escuche bien esto, mi muy amado. Pero cuando se trata de la vid, es la única planta en el mundo. Escuche esto. Esto es impresionante. Es la única planta en el mundo donde sus ramas no tienen vida en sí mismas. Las ramas, aunque tengan pámpanos verdes y muy llenos de vida y sean plantados en buena tierra, cuidadosamente, abonándolos, cuidándolos, etcétera, ¿verdad? Nunca pueden ser una planta en ellos mismos cuando se han separado de la vid. ¡Wow! Esto es impresionante. Es impresionante porque cuando nosotros leemos Juan y leemos estas palabras de Jesús, nosotros no las entendemos con plenitud. Pero al darnos cuenta ahora que la vid es la única planta en el mundo que cuando se le corta una rama, aunque tenga pámpanos verdes, no se puede plantar y que tenga vida en sí misma. En cuanto tú separas la rama, aunque tenga pámpanos verdes, y la separas de la vid, inmediatamente a los pocos días se comenzará a secar y no tendrá vida. Por eso Jesús se describe a sí mismo como la vid y a sus seguidores lo llama los pámpanos. Por eso a los hijos de Dios nos coloca en esa posición, en una posición de pámpanos. Él usa la imagen de la vid porque esta es la única planta, vuelvo a repetir,
que cuando las ramas son separadas, no tienen vida en sí mismas. Cualquier otra especie, al cortar una rama y al plantarla en la tierra y abonarla y cuidarla, y como les estuve explicando, va a producirse una nueva planta. Pero cuando se trata de la vid, no importa qué tan verde esté, qué tan saludable parezca estar, la rama separada de la vid se marchita y se muere. Así que siempre hay que nosotros asegurarnos que no estamos separados de la vid. Yo te alento en el nombre del Señor que no te apartes de la casa de Dios. Yo te aliento en el nombre del Señor que no te apartes de la palabra del Señor, porque es la vida eterna. Y cuando nosotros nos aferramos a Jesús y permanecemos en él, seremos reverdecidos y llenos de mucho fruto. Ahora, cuando Adán fue arrancado, recobremos una vez más la historia, por favor. Vamos a ir, porque cuando Adán fue arrancado y él tomó hojas, ¿se acuerdan? Para cubrirse, y separó las hojas del origen natural y eventualmente se marchitaron y murieron. O sea que la cobertura que él se puso era una cobertura que solamente fue temporal. De la misma manera, así estaba Adán y Eva. Estaban desconectados de aquello que los sustentaba, que era la presencia divina de Dios. Pero acuérdense que cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto y se miraron desnudos, se acuerda que se pusieron aquellas hojas de higo para cubrirse y de pronto escucharon la voz que los llamó: Adán, ¿a dónde estás? Ahora los dos estaban desconectados y estaban muriendo, no porque ellos dejaron de existir, sino porque estaban separados. Cuando nosotros miramos la muerte en la escritura, nos vamos a dar cuenta que existe la separación. Eso se le llama la muerte espiritual. A esa separación no es dejar de existir, porque todavía Adán y Eva estaban existiendo, pero ahora se encontraban separados de la presencia divina, separados de aquello que les daba vida a ellos. Y ese es un tipo de muerte. La pregunta que Dios le hizo: ¿a dónde estás? Ahora, esta no es la forma como yo te crié, le dice Dios. Yo fui el que te formé. Yo fui el que te di vida. ¿Cómo es exactamente que yo te dejé antes de que tú te separaras de mí? Yo fui el que soplé aliento de vida en ti. Soplé aliento de vida en tus narices. Y por eso fuiste un ser viviente. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: yo te conozco. Ahora, esa fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán: ¿a dónde está? ¿Y qué significaba todo esto? Significaba responsabilidad personal. Usted tiene que hoy entender, mi muy amado, que usted no es uno de esos árboles, aunque nos vistamos como un árbol, aunque esté con los árboles, aunque trate de hablar como ellos. Dios nos está llamando porque Él sabe quiénes somos. Ahora vamos a profundizarnos un poco más, porque esto fue lo que había hablado antes. Un poquito más en la escritura. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4. Vamos todos a Génesis capítulo 4, por favor. Tengan listo el capítulo 4, porque eso es lo que vamos a estar escudriñando un poco. Porque en Génesis capítulo 4, en el versículo 4 hasta el versículo 9, Génesis 4, verso 4 al verso 9, encontramos la preciosa historia de aquel relato bíblico de los dos hermanos. ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Ahora vamos a ir todos para allá y vamos a leer, solamente vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Vamos a ir, y aunque es hasta el verso 9 todo esto, pero vamos a leer solamente el 4 y el 5. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que nos dice el verso 4 y 5. Mira lo que nos dice.
Voy a leer de la Reina Valera. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor Dios, Yahweh, con agrado a Abel y a su ofrenda. Vino Abel y le estaba trayendo algo. Le estaba trayendo una ofrenda delante del Señor. Eran de las ovejas, de lo más gordito. Y el Señor, ¿qué hizo? Miró con agrado, dice la Escritura, a Abel. No solamente a la ofrenda, a Abel y a su ofrenda. Y continúa diciendo el verso 5. Pero no miró. Pastor, yo me sé esto. Espérate, detente, por favor. Dame tiempo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. En otras palabras, se enojó en gran manera. Y decayó su semblante. Aquí hay una pregunta que verdaderamente ver. La segunda pregunta que Dios hace aquí es, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Escríbelo. A ti que te encanta tomar notas y te encanta estudiar la palabra de Dios y escudriñarla. La pregunta que Dios estaba haciendo ahí es, ¿por qué estás enojado? ¿De qué te has enojado? Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Te estás comparando contra otro hermano? ¿Estás envidiándolo? ¿Estás envidiando tal vez a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu vecina? ¿Por qué estás enojado, Caín? ¿Estás enojado con tu hermano? ¿Estás enojado con tu hermana? Porque tiene gracia, porque canta, porque ministra, porque predica. ¿Estás enojado con tu hermano? ¿Estás enojado con tu hermana porque Dios los usa? Tú tienes que descubrir por qué estás enojado. Yo quiero que te detengas porque hay momentos en nuestra vida donde nos enojamos. No me quedes viendo raro. Tú sabes que hay momentos en nuestra vida que nosotros nos enojamos. ¿Por qué estás enojado? Dios está haciendo esa pregunta. El Dios del universo está haciendo la pregunta. El creador de todas las cosas está haciendo esa pregunta. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nunca vamos a poder nosotros mejorarnos hasta que nosotros contestemos esa pregunta. ¿Por qué estamos enojados? En varias ocasiones en mi vida personal, el Espíritu Santo tuve que traerme a mí a convicción y preguntarme, porque solamente Él podía ver dentro de mi corazón, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? Porque cuando estamos enojados hacemos cosas rarísimas. Cuando estamos enojados, verdaderamente no somos los mismos. Ahora, hay una posibilidad, una gran posibilidad, que si otra persona fuera de Cristo, fuera del Espíritu Santo, nos preguntaría la misma pregunta, yo estoy seguro que nosotros nos negaríamos. Estoy seguro que si alguien nos preguntara a nosotros, ¿por qué estás enojado? Posiblemente trataríamos de decir que no estamos enojados. Porque muchas veces el único que puede ver dentro del corazón es Dios. Muchas veces el único que puede escudriñar el corazón verdaderamente es el Espíritu Santo. Él ve nuestro corazón. Y por eso Dios está viendo el corazón de Caín. Y la pregunta era, ¿por qué estás enojado? Esa pregunta me la hizo el Espíritu Santo a mí en varias ocasiones.
¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él todo lo escudriña. Él sabe cuando alguien esté enojado. Y por más que nosotros querramos negar que estamos enojados, el Espíritu Santo no lo podemos engañar. El Espíritu Santo es tan lindo, es tan precioso, que llegue en el momento adecuado. Y nosotros podemos engañar a todo el mundo. Podemos decirle a todo el mundo que todo está bien, pero al Espíritu Santo no podemos engañar. Todos nosotros pudiéramos contestarle a alguna persona, porque estoy seguro que gente te ha preguntado. Vamos a ser sinceros hoy. ¿Alguna vez te han preguntado que si estás enojado? Y en vez de contestar honestamente, y estoy hablando a veces de personas que están orando, muchas veces de personas que están leyendo la escritura, están estudiando la palabra. Y le pueden preguntar y ellos pueden decir, no me pasa nada, yo estoy bien, yo estoy bien. Casualmente en esta semana yo estuve ministrando y le preguntaba a las personas, ¿todo está bien? Y me decía que todo estaba bien. Pero cuando el Espíritu Santo te está hablando, cuando el Espíritu Santo te está hablando en los labios del siervo de Dios, tú no puedes negarlo. Tú tienes que verdaderamente ser sincero y admitir que sí estás enojado. Porque cuando el Espíritu Santo me hizo esa pregunta, yo no pude mentirle a él. Por más que quería barajar las cosas, él me decía, ¿por qué estás enojado? Algo causó tu enojo. Algo te hizo enojar. Y tenemos que admitir, porque el Espíritu Santo, nosotros no podemos mentirle. Si estamos enojados, Él sabe que estamos enojados. Aunque estemos hablando normal, aunque estemos riéndonos, aunque estemos comportándonos como que nada está pasando cada vez que nos preguntan. Aunque nos comportemos como que nada está pasando. Y aún en ese momento nos damos cuenta que aún hay algo que tal vez, gloria al Señor, algunas veces nos hemos encontrado tal vez hablando bien de una persona, pero dentro de nuestro corazón estamos molestos con ella. Si alguien tal vez te puede preguntar, ¿y qué piensas tú de esta persona? Y tú comienzas a decir cosas buenas de esa persona, pero dentro de tu corazón tú sabes que estás molesto. Dentro de tu corazón tú sabes que estás enojado con esa persona, con aquella, con aquel. La pregunta era, ¿por qué estás enojado? Esa fue la pregunta que Dios estaba haciendo. Y es una pregunta que nosotros debemos de responder a nosotros mismos el día de hoy. Debemos responderle a Dios el día de hoy. ¿Por qué estamos enojados? La mera verdad con Caín es que él sí estaba enojado. Y la razón por qué él estaba enojado era porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano Abel, pero no había aceptado la ofrenda de Caín. Y por esa causa se sintió mal, se sintió como si Dios lo hubiera apartado. ¿Y qué fue la reacción de Caín? Se fue a esconder, se alejó donde nadie le podía decir nada, se alejó donde nadie podía verlo. En otras palabras, Caín se separó de su hermano, pero si Abel no había hecho nada, pero él se había enojado. Él se había enojado con él. Abel ni siquiera tenía la noción que él estaba enojado. Posiblemente Abel lo buscó, se dio cuenta que no estaba, que había desaparecido, tal vez. Pero eso es lo que hace. Cuando una persona está enojada, lo primero que hace es separarse, apartarse. Posiblemente Caín se apartó de su familia, se separó, como estuvimos leyendo en Juan. Que cuando nos separamos de la vid, no podemos vivir. Y fue exactamente lo que Caín estaba haciendo.
Yo sé que Dios nos está hablando. Yo sé que Dios les está hablando a nuestros hijos. Yo sé que Dios les está hablando a sus siervos. Yo sé que Dios les está hablando a sus siervas. Yo sé que a todo aquel que ama a Dios, Dios nos está hablando. Mira, tú te puedes vestirte, ponerte la corbata, ponerte un saco, ponerte un precioso vestido, arreglarte el cabello, ponerte guapo, ponerte guapa. Y en medio de todo eso, tu corazón está enojado. Y no importa lo que tú te pongas, cómo lo camufles, tu corazón está destapado delante de Dios. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? ¿Te acuerdas cuando ellos verdaderamente habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran? Comieron del fruto. Y en ese momento te acuerdas que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y tomaron las hojas de higuera y se taparon. Ellos pusieron vestidos detrás de qué? Para tapar la desnudez que ellos tenían. Entonces, lo que está tratando de decir es que no importa lo que nosotros nos pongamos, cómo nos vistamos, cómo aparentemos. Cuando estamos enojados, nada de eso importa. Y es por eso que muchas veces nuestras relaciones familiares no están bien como deben de estar. Y es por eso que nuestros matrimonios no están bien como deben de estar. Y por eso no hay florecimiento, por eso no hay fruto. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras relaciones no están bien o están bien solamente por un momento, solamente por un tiempo corto, pero la mayoría de veces no están bien. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué estás enojado? Lo que tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo nos está hablando en su palabra, nos está enseñando de que sí estamos molestos, que hay algo que nos molesta, hay una espinita ahí adentro. Y Él nos está preguntando, ¿por qué estás enojado? Y tenemos que sacarnos eso lo más pronto posible, porque posiblemente ya hemos vivido con eso adentro por demasiado tiempo. Es como cuando comes algo en un restaurante o algún lugar y de pronto te da una congestión y de pronto te comienzas a sentir mal y de pronto comienzas a sudar y de pronto te comienza a dar fiebre y comienzas a tener un dolor en el estómago horrible, horrible. Y es porque tu cuerpo se ha contaminado con algo que entró que no estaba bien, con algo que está mal y está dañando dentro del cuerpo de aquella persona. Y de la única manera que podemos sanar de aquella contaminación es echándolo hacia afuera, afuera de nosotros. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que nos hace la pregunta. Dios hizo la pregunta. ¿Por qué estás enojado? Sí, ese enojo es frustración. Tiene que salir. Sí, ese enojo tiene que salir hacia afuera. Hacia afuera porque es lo que nos está haciendo daño. Es lo que nos está perjudicando. Es lo que nos está dañando. Por eso Dios le hace la pregunta a Caín. ¿Por qué estás enojado? Tú sabes que tú ya no puedes controlarlo, eso que tú sientes ahí adentro. Tú sabes que está más allá de tu control. Eso te está contaminando completamente. Todo tu ser te está dañando. Todo lo bueno de adentro lo está enfermando. Déjame preguntarte algo. Que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras emociones. Escucha bien lo que yo te voy a decir. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras emociones. Esto es profundo, lo que yo te estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es que tú eres responsable de tus emociones. Porque esto está relacionado con la segunda pregunta. ¿Por qué estás enojado? Tú no eres responsable de las otras personas.
de cómo ellos se sienten. Tú no eres responsable de aquellas personas, de cómo ellos ven las cosas. Tú no eres responsable de cómo ellos se conducen, pero tú sí eres responsable de tus propias emociones. Entonces, si tú eres responsable de ti mismo, con la primera pregunta que se nos había hecho, ¿a dónde estás? Tú eres responsable de ti mismo. Con la segunda pregunta que se nos hace, ¿por qué estás enojado? Porque tú eres responsable de tus emociones, de cómo tú te estás sintiendo adentro. Tú no puedes controlar a la gente de afuera, pero lo que tú tienes adentro sí lo puedes controlar con la ayuda de Dios. Y el Espíritu Santo está preguntándonos la misma pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué estás enojado? Escúchame bien. Tú eres responsable de tus emociones, pero tú no eres responsable de las otras personas, de los otros individuos. Tú no puedes controlar a la gente, lo que ellos piensan. Tú no puedes controlar a la gente, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan de ti, lo que ellos sienten de ti. Tú nada de eso lo puedes controlar. Pero tú sí eres responsable de lo que tú sientes adentro, de lo que tú traes allá adentro. Usted es responsable de cómo usted responde a las cosas que ellos hacen. Usted es responsable de cómo usted responde a las cosas que ellos dicen. Usted es responsable a las cosas de que usted siente, de lo que ellos piensan de usted. Usted no es responsable de ellos, pero sí es responsable de lo que usted deja entrar en su corazón, de lo que usted deja entrar en su mente, de lo que usted deja entrar en su alma. El Espíritu Santo está tratando de hacernos ver a nosotros que la misma pregunta que Dios le hizo a Caín es la pregunta que Dios nos está haciendo hoy. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Después de esa pregunta que Dios le preguntó, ¿por qué estás enojado? La tercera pregunta que Dios le hace es ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Esa es la tercera pregunta. Dios sabía y podía ver el corazón de Caín. Dios había visto cómo Caín había respondido, cómo su comportamiento había cambiado. Mira, Dios sabe cómo nos debemos de ver. Dios sabe cómo deberíamos de actuar. Dios sabe cómo debemos de conducirnos. Dios sabe que cuando llegamos a la casa de Dios, cómo debemos de responder. Dios lo sabe. Él sabe cómo debemos de vernos, porque Él nos hizo, Él nos creó, Él nos formó. La Biblia nos dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Escucha bien esto. El gozo del Señor mi fortaleza es. Dios nos dice, yo te conozco. Yo sé cómo tú debes de verte. Yo sé cómo tú debes de actuar. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mira, lo que el enemigo siempre ha querido hacer, y si lo dejamos que lo haga, es quitarnos el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Entonces, la pregunta sigue siendo, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Porque cuando tu semblante ha decaído, tu fortaleza también ha decaído. Dios sabe que tú no te ves bien.
Dios sabe que esa no es la manera que debes de verte. Por eso le hace la pregunta a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué has permitido, Caín, que eso haya entrado en tu corazón? ¿Por qué has permitido que eso contamine tu corazón y ahora tu semblante ha decaído, Caín? Y aún podemos llegar a la casa de Dios pretendiendo como que todo está bien, pero llegamos con una actitud que no es la que Dios sabe que debemos de tener, no es la correcta. Llegamos con la actitud diciendo, ojalá me pregunten algo, ojalá me digan algo, ojalá en este momento, y van a ver de lo que yo soy capaz. ¿Usted cree que esa es la actitud de alguien que está bien en su corazón? Por eso Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo que te pasa, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Por qué la vida se ha ido de tus ojos? ¿Te acuerdas? Dentro de tu corazón emanaba vida, pero ahora tu semblante ha decaído, ha desaparecido aquello que era vida en ti. ¿A dónde está tu entusiasmo que podías antes tener? ¿A dónde está el gozo? ¿A dónde está, Caín? Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios y delante de la gente, porque Él puede ver lo que otros no pueden ver. ¿Por qué, Caín, ha decaído tu semblante? Es increíble, ¿no? Es increíble, porque cuando Dios está haciendo esta pregunta, tú sabes lo que había acontecido. Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Todo el mundo puede darse cuenta. Tus amigos se pueden dar cuenta, tus parientes se pueden dar cuenta, tus hijos se pueden dar cuenta, tus padres se pueden dar cuenta, tus hermanos se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque tu semblante ha decaído. Primeramente, ¿por qué estabas enojado? Después, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Al punto de que ahora te has distorsionado de la manera que tú te presentas, de la manera que tú actúas, de la manera que verdaderamente te ves, de la manera que tú te escuchas. Te has convertido en algo que verdaderamente tú no eres. ¿Y qué tú puedes decirme? Es que yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Espérate, 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 espérate un momento. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Escucha esto, porque en el versículo 7 vamos a la pregunta número 4. Porque en el versículo 7 Dios allí hace algo de suma importancia. Mira, Génesis capítulo 4, versículo 7. Vamos allá. Y mira, vamos todos. Y mira lo que dice al principio del verso 7. Le dice a Caín Dios, si bien hicieres, fíjate bien en eso, subráyalo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué es lo que Dios le está tratando de decir a Caín? ¿Qué es lo que Dios está tratando de transmitirle a Caín con esa expresión? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, Dios le está diciendo a Caín, mira, yo te estoy dando la misma oportunidad que le di a tu hermano Abel
al que tú envidiaste, con el que tú te molestaste, con el que tú te enojaste. El problema de Caín es que estaba cometiendo el mismo error de su padre Adán y de su madre Eva. Recordemos cuando su padre y su madre habían tomado las hojas de higuera para cubrir el pecado. Caín está ofreciendo lo mismo que Dios había maldecido, porque Dios había maldecido a la tierra. ¿Y qué es lo que toma Caín? Los frutos de la tierra y se los trae como una ofrenda a Dios. Caín lo que estaba haciendo era operando en el mismo nivel que sus padres. Cuando tomaron las hojas de higuera, cuando escucharon la voz de Dios, cuando se escondieron. ¿Qué es lo que estaba ofreciéndole? Les estaba ofreciendo los frutos de la tierra. Le estaba ofreciendo que el trabajo de sus propias manos. ¿Y qué significa eso? La Escritura dice que nadie puede ser salvo por sus propias obras. Por sí mismo, nadie puede recibir salvación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios no les estaba pidiendo a Caín lo que él le trajo. Dios estaba requiriendo un sacrificio, pero era un sacrificio de lo que él quería. ¿Qué era eso? Lo que Dios había tomado. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo que Dios había tomado para cubrir a su padre y a su madre de su desnudez. A causa del pecado, cuando ellos vienen con las hojas de higuera, cuando ellos se esconden, cuando Dios habla a Adán y le dice, ¿a dónde estás tú? Era para que se diera cuenta de su condición. ¿Qué fue lo que hizo Dios? La Escritura nos dice que Dios los cubrió con pieles. Pero para tener pieles de un animalito, para tener pieles, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un sacrificio. Y cuando se hace un sacrificio, se tiene que derramar la sangre. Y fue exactamente lo que Dios hizo. Una representación de lo que tenía que pasar después. Un animalito tuvo que morir, un animalito tuvo que derramar la sangre para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Apúntelo solamente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es el único sacrificio que Dios recibe para el perdón de los pecados. El único. No hay otro que él reciba. Después Dios regresa a Caín y le brinda los hechos. En otras palabras, Dios le trata de decir, mira, yo no estoy enojado contigo. Yo no es que no te quiera. Yo no es que yo no te amo. Yo no es que te odio, como tal vez estás pensando. Yo ni siquiera te he maldecido. Tú tienes la misma oportunidad que Abel tuvo. Tenía la misma oportunidad que Abel tenía. O sea que no te molestes con las personas, porque ellos están sacrificando cosas que tú no estás o no has querido sacrificar. Cuando una persona entrega algo delante de Dios y Dios se agrada con eso, tú no puedes enojarte. O sea que no te molestes con las personas cuando ellos han hecho mejores decisiones de las que tú has tenido la oportunidad también de hacer. Es increíble. Dios no hace acepción de personas. La Biblia lo dice, pero sí hace acepción de sacrificios. Sí lo hace. Y aquí lo podemos ver.
En otras palabras, Dios le está diciendo, si tú haces lo que Abel hizo, entonces tú recibirás lo que Abel recibió. Dios todavía le está dando la oportunidad a Caín. Si tú haces lo que Abel hizo, entonces tú también recibirás lo que Abel recibió. Aquí es donde está el giro completamente del texto, del relato bíblico, de la historia de Caín y de Abel. Y esto nos llega a la raíz de la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 es, ¿por qué no arreglas esto? ¿Por qué no lo arreglas? ¿Por qué no arreglas esto? Lo único que Caín tenía que hacer es humillarse un poco, ir con su hermano Abel y decirle, enséñame lo que tú haces para yo ofrecerle a Dios lo que tú le has ofrecido. Pero ¿qué pasaba? Había arrogancia en Caín. Había arrogancia de que no quería preguntar qué era lo que había agradado a Dios. ¿Cómo esa oveja, la mejor oveja, la más gordita, cómo es que Dios le agradó tanto? Pero para esto se requiere lo que siempre he dicho, humildad. Humildad. Para poder ir con su hermano, quien Dios había ya bendecido. Dios lo había puesto en un lugar de preeminencia, como un ejemplo, delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué era lo que Caín iba a hacer? ¿Qué era exactamente lo que Caín iba a hacer? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Por qué no arreglas esto? Tú y yo sabemos cómo terminó la historia. Tú y yo sabemos que Caín no quiso arreglarlo. Aunque Dios le dio la oportunidad de hacer lo correcto, aunque Dios le dio la oportunidad de regresar a un lugar, aunque Dios le dio la oportunidad de volver al lugar donde Dios lo quería, porque la escritura no dice que Dios odiaba a Caín. Él le da la oportunidad para que él regrese una vez más. Pero Caín, ¿por qué no arreglas esto? ¿Por qué no arreglas este problema? Recuerda, ¿a dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Entonces, ¿por qué no arreglas esto? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Cuántas personas van a seguirse perdiendo? ¿Por qué no arreglas esto? Tú sabes lo que Caín hizo. Caín llamó a su hermano y debería de haberlo llamado para preguntarle qué sacrificio se le tenía que llevar al Señor, pero no hizo eso. Él estaba tan molesto, tan enojado. Y aunque Dios le habló en varias ocasiones, él no quiso tomar ni aceptar las preguntas de Dios.
¿A dónde estás tú? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Qué hizo Caín? Llamó a su hermano. Y la escritura dice que lo mató. Mató a su hermano. Caín no se dio cuenta de su condición. ¿A dónde estás tú? Caín no se dio cuenta. ¿Por qué estás enojado? La segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Por qué ha decaído tu semblante? La tercera pregunta. La cuarta pregunta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y la última pregunta que Dios le hizo. ¿Por qué no arreglas esto? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Vas a seguir destruyendo a tu familia? ¿Vas a seguir matando a tus hermanos? ¿Vas a seguir asesinándolos para después ser marcado como fue marcado Caín? Caín al final ya no tuvo retorno. Caín se había ido tan lejos, pero tan lejos, porque Dios trató de alcanzarlo una y otra vez, mas él no quiso ser alcanzado. Hoy es momento que nos pongamos a pensar estas tres últimas preguntas, o mejor las cinco. ¿A dónde estás tú? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué no arreglas esto? Hubiera sido tan fácil de arreglar las cosas. Hubiera sido tan fácil para Caín hacerlo. Pero él decidió no arreglarlo. Él decidió tomar las cosas, su propia justicia y asesinar a su propio hermano. La violencia llegó a él. La maldad entró completamente. ¿Cuántas cosas malas debe haber dicho y pensado de su hermano? Y por más que Dios trató de alcanzarlo, Caín no quiso ser alcanzado. Dios no le cerró la puerta. Caín se la cerró a sí mismo. Y por eso Dios nos ha mandado esta palabra, para que todos nosotros reflexionemos en cada una de esas preguntas. ¿A dónde estás tú? Tu condición, ¿a dónde está? ¿A dónde estás parado? ¿Por qué estás enojado? El Espíritu Santo ahorita está mandando la administración para que todos nosotros nos preguntemos, ¿por qué estás enojado? Porque ha decaído tu semblante. Ya no eres la misma persona. ¿Dónde está la visión? ¿Dónde están las metas? ¿Dónde está todo lo que querías hacer en Dios? ¿A dónde está? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Mira qué lindo. Si bien hicieres, no serás enaltecido también. Dios nos está dando la oportunidad. Una vez más. La pregunta es, ¿qué vas a hacer?
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Yo ruego en este momento a Dios, por favor, pudieras inclinar tu rostro. Yo quiero hacer una oración con todo mi corazón. Yo ruego a Dios en este momento, en el nombre de Jesucristo, le pido con todo mi corazón. El Espíritu de Dios está ahí. Ahí donde tú te encuentras, allí está el Espíritu de Dios. Y no olvides estas 5 preguntas. ¿A dónde estás tú? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro, tu semblante? Si hicieres el bien, no serás enaltecido. ¿Qué vas a hacer ahora? La gracia y la misericordia de Dios está aquí contigo y conmigo. Su gracia se está extendiendo. Está abriendo un camino, una brecha para que tú y yo regresemos y pongamos todas las cuentas en claro. Cada una de ellas. Nadie te está culpando. El enemigo te está haciendo pensar que te están culpando. Tú has traído la culpabilidad sobre ti mismo. Pero el Espíritu Santo en este momento está abriendo una brecha, está abriendo un camino para que tú puedas regresar al lugar donde tú perteneces en Dios. Tú no eres esa persona. Tú no eres esa persona. Dios sabe quién tú eres y por eso Dios está dándote la oportunidad una vez más para que tú regreses, recobres tu lugar. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, cada uno de tus hijos, que tú les has abierto el entendimiento y el corazón por medio de tu palabra, en este momento, Señor, que nos pongamos a cuenta delante de ti, que vengamos a realizar, Señor, oh Padre, cuál es nuestra condición, a dónde nos encontramos, que vengamos a realizar, Señor, dónde nos encontramos hoy, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a recordar todas y cada una de estas cosas. ¿Por qué estás enojado? Dios quiere remover eso. El Espíritu Santo quiere remover. El Espíritu Santo quiere quitarlo de ti. Porque tu semblante ha decaído y Él no quiere ese semblante en ti. Él quiere un semblante de gozo, de paz, de regocijo, de dominio propio. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ministra los corazones de tus hijos, ministra cada fibra de sus corazones, entra en lo más profundo, remueve, saca lo que necesita ser removido y sacado de ellos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Padre, aquí estamos y queremos hacer bien. Queremos ser enaltecidos como tu palabra lo dice. Queremos salir, Señor, de esa cárcel de pensamiento. Queremos salir, Señor, de esa cárcel en la cual nos hemos metido a causa, Señor, de que hemos tomado las decisiones equivocadas. A causa, Señor, que hemos pretendido ser alguien que no somos. A causa, Señor, que nos hemos envuelto en cosas que no debemos. A causa, Señor, de que no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Pero hoy regresamos. Hoy damos la espalda a todo aquello que nos estaba apartando del regreso, a todo aquello que nos estaba contaminando, a todo aquello que nos había hecho
que cayera nuestro semblante. En el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, que Cristo Jesús, su Espíritu, ministre en lo más profundo de tu corazón y que Él ponga su paz completa para que ellos no pretendamos de ser algo que no somos. Él nos conoce. Gracias te doy, Padre de la gloria, por tu palabra, por tu infinito amor y por encontrarnos todo el tiempo. Es tu esperanza, Señor, y es la mía como siervo tuyo, que cada hijo de Dios se dé cuenta a dónde está. Se dé cuenta, Señor, por qué están enojados. Que se den cuenta por qué han recaído su semblante. Y que se den cuenta, Señor, que si bien hicieren todo el tiempo que el enemigo quiera hacer un daño, si bien hicieres, no seremos enaltecidos. Señor, que esta palabra quede sellada, escrita en lo más profundo de los corazones de tus hijos, para que de aquí en adelante la recordemos, Señor, y no demos cabida, abramos una ventana al enemigo para que él entre y nos haga daño y rompa nuestros compromisos contigo y daña a nuestra familia y daña a las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén y amén. Mi amado hermano, que en el nombre de Jesucristo, que esta palabra te haya fortalecido, te haya bendecido. Siempre el anhelo de que la palabra de Dios bendiga tu vida de una manera extraordinaria todo el tiempo. Y que la palabra te levante, te edifique, te haga un mejor hijo de Dios, que te haga retornar de cualquier mal camino en el cual te puedas encontrar. Dios no te ha rechazado. Dios siempre te da la oportunidad para que tú y yo regresemos una vez más a sus pies. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra dé fruto en tu corazón y en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, rogándole a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu vida y que expanda todos tus territorios. En el nombre de Jesucristo. Amén.